Bienvenidos al curso de cálculo vectorial y continuamos entonces estudiando las propiedades de diferenciabilidad y entonces vamos a realizar o vamos a analizar algunos ejemplos para poder entender un poco mejor esta noción. Por ejemplo, consideremos la función f de xy definida a trozos como x por y entre x cuadrado más y cuadrado si xy es diferente de 0, 0 y vamos a definirla por 0 si estamos mirando el origen, ¿ok? Y entonces esta función, por ejemplo, es diferenciable en el origen, en 0, 0. Será esa función diferenciable en 0, 0. Entonces, para establecer si esta función es o no diferenciable en 0, 0, tenemos que mirar la función y estudiar la continuidad de sus derivadas parciales en el origen, ¿ok? Entonces, vamos a dividir esto por partes. La primera parte, 1, estudio de la continuidad de f en el punto 0, 0. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar el límite cuando xy tiende a 0, 0, en este caso de la función x por y entre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tenemos que verificar? Que este límite sea igual a 0. Para ello, previo a esto, como no sabemos si este límite es igual a 0 o no, no sabemos ni siquiera si existe o no, vamos a evaluar. Vamos a evaluar por trayectorias. Por ejemplo, consideremos x igual a y. Si x igual a y, mi función f de x, sustituyendo acá, va a quedar, aquí me va a quedar x cuadrado y acá me va a quedar 2x cuadrado. Y observamos que entonces el límite cuando x tiende a 0 por esta trayectoria de la función f nos va a ser igual a 1/2, ¿ok? Pero ahora, si miramos, por ejemplo, x igual 0, entonces la función f evaluada en 0y no va a ser otra cosa que 0, porque no importa el valor de y, aquí al multiplicar por 0 se anula todo. Eso significa que el límite cuando y tiende a 0 de f de 0y vale 0. ¿Qué podemos concluir? Que el límite no existe porque nos estamos colocando en el camino y igual a x, nos estamos acercando al origen por esta trayectoria. En el camino x igual a 0 nos estamos acercando al origen por esta trayectoria. Por aquí nos da 1/2, por aquí nos da 0. Esto implica que el límite cuando xy o que este límite no existe. Este límite no existe y entonces esto implica que f no es continua en el origen. Y como la función no es continua en el origen, habíamos hablado de que si una función es diferenciable, entonces es continua. P implica Q, no Q implica no P. Esto significa que f tampoco es diferenciable, no es diferenciable en el origen. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un primer caso de una función que no es diferenciable. Ni siquiera tenemos que considerar las derivadas. No vamos a, digamos, a gastar tiempo, a menos que fuese imprescindible, no sé, para otros estudios, pero por lo menos en este momento no es ni siquiera necesario analizar las derivadas de la función. Ya de por sí, de entrada, podemos concluir inmediatamente que la función no es diferenciable. Pero ahora vamos a considerar otro ejemplo.
vamos a sea la función f de xy definida nuevamente de la siguiente manera: x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado si estamos fuera del origen. Fíjense que en ambos ejemplos estamos considerando, válgame el comentario, funciones definidas de R2 en R. Estamos mirando campos escalares. Entonces esto vale esto si estamos fuera del origen y 0 si nos colocamos en el origen. ¿Ok? Y vamos a preguntarnos si la función f es diferenciable otra vez en el punto 0, 0. Ya ahorita les voy a comentar qué pasa si nos colocamos fuera del origen, ¿ok? Pero por ahora, diferenciable en 0, 0. Ok, el argumento va a ser exactamente el mismo al caso anterior porque estamos utilizando el mismo teorema. Entonces lo primero que vamos a realizar es el estudio de la continuidad de la función en el origen. Ojo, siempre los ejercicios los hemos hecho en el origen porque por razones de simplicidad, pero no tienen por qué ser en el origen. O sea, podemos considerar otros ejemplos en donde a lo mejor el problema es trabajar. Supónganse que estuviéramos mirando, por decir algo, la función x cuadrado más y sobre, por ejemplo, x menos 1. Entonces aquí a lo mejor el problema sería en cuando x vale 1. O sea, esto puede generalizarse de muchas maneras y hay que tener cuidado, pero los ejemplos que hemos traído acá a colación son alrededor del origen. Entonces vamos a concentrarnos en esto. Fíjense, nuevamente la historia de mirar trayectorias. Si x es igual a 0, nuestra función f de 0y, porque acuérdense, por acá me voy a traer, estamos fuera del origen por un momento, entonces tengo esta fórmula, x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Mirando esta fórmula, f de 0y no va a ser otra cosa que 0, porque aquí quedaría 0 al cuadrado por y, o sea, esto da 0, anula todo lo demás. Ok, perdón. Si x vale y, por ejemplo, entonces f de x no es otra cosa que x, aquí aparece x a la 4 entre 2x cuadrado, o sea que esto da x al cuadrado entre 2. Aquí es obvio que esto tiende a 0. El límite cuando x tiende a 0 de f de, perdón, x no, y tiende a 0 de f de 0y vale 0. Entonces, por esta trayectoria, el límite da 0. Si x igual a y, obtenemos esto, y el límite cuando x tiende a 0 de f de x vuelve a generar el valor de 0. ¿Ok? Entonces, por aquí vale 0, por aquí vale 0, otra vez. Y ahora, entonces, vamos estudiando la continuidad, insisto, vamos a considerar, por ejemplo, si y vale 0, entonces tenemos que f de x0 no va a ser otra cosa que 0 otra vez. Por el mismo argumento, entonces ya tenemos 3 trayectorias para las cuales nuestra función da 0. Esto no significa, por favor, esto no me permite a mí concluir que la función es continua en el origen. Nosotros simplemente estamos evaluando por ciertos caminos específicos y estamos concluyendo que bajo esos caminos, o sea, aquí está el origen, si nos acercamos por este eje, si nos acercamos por esta recta que está por aquí, si a lo mejor tomamos una parábola, o sea, insisto, por ejemplo, en el caso de la parábola, estamos tomando entonces, si y es igual a x cuadrado, por decir algo, f de x cuadrado nos va a quedar entonces, acá quedaría x cuadrado por y x a la 4. Eso da x a la 6, ¿verdad? Y esto aquí nos quedaría x cuadrado más x a la 4.
¿cierto? Y si simplificamos, partiendo de que x es distinto de 0, nos quedaría x a la 4 sobre 1 más x cuadrado. Y esto nuevamente tiende a 0 cuando x tiende a 0. Entonces uno empieza a sospechar que la función va a ser continua en el origen. Va a ser continua porque recuerden, entre paréntesis, nosotros hemos establecido por definición que f de 0, 0 vale 0. Entonces basta demostrar para concluir que la función es continua que ese límite efectivamente es 0. Como no vamos a seguir intentando por trayectorias, porque hay infinitas trayectorias, vamos a apelar a la definición del límite. Entonces la definición del límite sería esta, ¿no? Sea epsilon mayor que 0, debemos hallar delta positivo, tal que si la distancia del punto al origen, y en este caso sería x cuadrado más y cuadrado, es menor que delta, entonces el módulo de la función, que en este caso de f de xy, que en este caso es esto, menos f de 0, 0 que es 0, o sea que el módulo de esto es menor que epsilon. Esto implica esto. Tenemos que hallar el delta a partir del epsilon, tal que esta desigualdad implique esta otra. Entonces uno parte de esta, ¿no? Siempre se hace este argumento de esta manera. Vamos a mirar un momento el módulo de x cuadrado y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es exactamente, o sea, esto es menor o igual, lo escribo así, x cuadrado más y cuadrado por x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Esto es inmediato, ¿verdad? Porque x cuadrado es menor o igual que esto, puesto que esto es una cantidad positiva, y y cuadrado es menor que esto, puesto que esto es otra cantidad positiva y la suma es conmutativa. Pero como estamos fuera del origen, nosotros podemos simplificar este factor con este factor, y esto simplemente nos da exactamente x cuadrado más y cuadrado. Es decir que entonces basta escoger delta igual a epsilon para que, el delta igual a epsilon no, porque esto sería la raíz, necesito la raíz. Entonces aquí tendríamos la ecuación delta igual a raíz de epsilon. Porque si ustedes identifican esto con delta cuadrado y hacen, esto entre paréntesis, ¿no? Esto no se escribe delta cuadrado igual a epsilon, despejando, entonces sí basta escoger delta de la forma raíz de epsilon. Epsilon es positivo, raíz de epsilon tiene sentido, y entonces basta escoger, repito, delta igual a raíz de epsilon para que se cumplan las desigualdades. ¿Ok? Para que se cumplan las desigualdades. Y teniendo eso, entonces ya hemos concluido la primera parte. Esto implica, entonces, que el límite cuando xy tiende a 0, 0 de f de xy, estamos concluyendo que esto vale 0, y esto implica que f es continua. Continua en el punto. ¿Ok? Ahora hay que estudiar la continuidad de las derivadas. Entonces, segundo paso, uno tiene que estudiar la continuidad de una y la continuidad de la otra. Segundo paso, estudio de la continuidad de las derivadas. ¿Ok? Entonces vamos por definición primero. La derivada parcial de f con respecto a de x en el punto 0, 0. Eso es por definición. El límite cuando h tiende a 0 de f de h0 menos f de 0, 0, todo eso dividido entre h. Pero acuérdense, repito otra vez, por aquí lo escribo, f de xh, habíamos dicho que es x cuadrado por y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos? Obviamente que tomando esta definición, considerando esta definición, f de h0 no es otra cosa que h al cuadrado por 0 entre h cuadrado, y esto no es otra cosa que 0.
De una vez lo mismo lo adelanto, f de 0h va a ser exactamente lo mismo, 0 por h cuadrado entre h cuadrado y esto da 0. Y acuérdense que hemos dicho que hemos definido f de 0, 0 como 0. Entonces, en virtud de todo esto, concluimos, por un lado, que esto es 0 menos 0, o sea, esto es el límite. Cuando h tiende a 0, 0 entre h, evaluamos aquí, o sea que esto da 0. Porque dividimos primero, 0 entre h da 0 y el límite de una constante es lo que es la constante, en este caso 0. Y de forma análoga, de f de 0, 0, pero con respecto a di, no va a ser otra cosa que el límite cuando h tiende a 0, f de 0h menos f de 0, 0 entre h y eso da 0 otra vez. Así que estos límites existen y valen 0. Lo que he determinado es que, insisto, estos límites existen. Tengo que concluir que la derivada, que esto como función es continua y que esto como función es continua. Entonces, fíjense, tenemos que ahora calcular las derivadas. Tenemos que, si xy es distinto de 0, 0, tenemos que calcular la derivada parcial con respecto a x de la función f de xy. Partiendo de nuestra definición, repito, la escribo por aquí, x cuadrado por y sobre x cuadrado más y cuadrado, derivemos esta derivada, 2x por y cuadrado, por esta sin derivar, x cuadrado más y cuadrado, menos esta sin derivar, x cuadrado y cuadrado, por esta derivada sería 2x. Espero todo esto sobre, o en el denominador, tenemos este factor. Simplemente estamos aplicando la regla del cociente. Y aplicando la regla del cociente, nosotros podemos concluir que esta derivada parcial no es otra cosa. Aquí desarrolla en este paréntesis, este por este. Acá asocian los factores, o sea que esto me va a dar 2xy cuadrado, porque fíjense que hay un término cruzado que sería este. 2x al cubo por y cuadrado negativo, y aquí me quedaría 2x al cubo por y cuadrado positivo. Entonces el que me queda vivo es este, 2x por y a la 4, ¿ok? Todo esto dividido entre x cuadrado más y cuadrado, todo esto al cuadrado. De forma similar, uno hace el argumento y concluye que la derivada parcial ahora con respecto a y les va a quedar 2y por x a la 4, x cuadrado más y cuadrado. O sea que aquí hay como una simetría muy bonita con respecto a las derivadas de la función. Y entonces, fíjense, ¿no? Vamos a estudiar, por ejemplo, cómo se parecen tanto, solo que aquí son simétricas, o sea, son parecidas en el sentido que el y en el numerador, por ejemplo, de esta y esta, basta cambiar el rol del x por el y. Vamos a centrarnos, por ejemplo, en esta, ¿ok? Si esta es continua, por lo parecido que hay entre ambas, esta también va a ser continua. Entonces, fíjense, ¿no? Tenemos nuestra función. Permítanme otra vez escribirla por acá. Bueno, entonces, repito la idea. Permítanme escribir esto acá, de x, f de xy, aquí apretadito. Vamos a quitar esto porque necesito espacio. Y tenemos que estudiar su continuidad. Entonces, veamos un momentico las trayectorias, ¿no? Tenemos esta función por aquí. ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, la derivada parcial de f evaluada en los puntos de la forma 0y nos va a dar 0, porque aquí al multiplicar nos da 0. Si y vale 0, por ejemplo, la derivada parcial, de x en los puntos de la forma x0 vuelven a arrojar el mismo resultado. Si consideramos la trayectoria y igual a x, entonces esto, f de x, viendo esta definición, es 2x a la 5 sobre 2x al cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Pero como el polinomio de arriba es mayor, el grado, x a la 5 es mayor que x a la 4, no importa la constante. Esto, digámoslo así, va a tender a 0 cuando x tiende a 0.
Y ustedes pueden ir considerando otras trayectorias y se van a percatar de que esto tiende a cero. Otra vez, como en el caso de la función f, tenemos que estudiar el límite, o sea, tenemos que demostrarlo por límites. Entonces, dado epsilon mayor que 0, nuevamente debemos hallar un delta positivo tal que cumpla lo siguiente. Si la distancia entre el punto XY y el punto 0, 0 es menor que delta, esto implique que la distancia entre la función ahora es esta que está acá y el punto y f de, y en este caso sería la derivada parcial de f en el punto 0, 0, que ya demostramos que vale 0. Ya acabamos de demostrar que esto vale 0. Entonces esto menos esto tendría, ok, esto estamos pidiendo entonces que esto sea menor que epsilon. Ok, estamos listos, ¿no? Hay que buscar un delta tal que si esto es menor que delta, esto es menor que epsilon. Como siempre, comenzamos nuestra cuenta por acá. ¿Cómo lo hacemos? Nuevamente, módulo de 2x a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 módulo de x y a la 4 sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Esto es positivo, podemos omitir el módulo, pero esto es menor o igual que 2 la raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿verdad? Esto va a ser entonces x cuadrado más y cuadrado al cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. ¿Por qué esta última desigualdad? Porque recuerden, ya que módulo por aquí apretadito, módulo de x es igual a esto y esto es menor o igual que esto porque la función cuadrática es creciente, ¿ok? Y por otra parte, y a la 4 es igual a y al cuadrado y esto va a ser menor o igual que x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Por el mismo argumento, porque al cuadrado es una función creciente. Simplemente hagan abstracción, miren su gráfica, la gráfica de raíz cuadrada es esta, o sea que en la medida que voy moviéndome a la derecha los valores van aumentando y estoy trabajando del lado derecho, la parábola es creciente también. Si me muevo a la derecha, la gráfica de mi función sube. Entonces, tengo esta desigualdad. Aquí siempre podemos simplificar y esto va a ser menor o igual que 2 raíz, o sea, va a ser igual, pero bueno. Y esto no es otra cosa que 2 delta. Entonces aquí nos conviene, ¿qué cosa? Nos conviene establecer esto, ¿no? Hacer epsilon, y si epsilon es igual a 2 delta, o sea, si delta satisface esta identidad, basta tomar entonces, permítanme escribirlo así, en función a todo esto que hemos escrito, necesito limpiar, luego basta escoger delta de la forma epsilon medio para que se cumpla las desigualdades. Se cumplan las desigualdades en el orden lógico que nos hemos planteado. Y con esto entonces, ¿qué hemos concluido? Que esto implica que la derivada parcial de f con respecto a de x es continua en 0, 0. El mismo argumento vale lo mismo análogamente. Obtenemos que la derivada parcial con respecto a y es continua en 0, 0 también. Se puede repetir el mismo argumento, yo los invito a ustedes a que lo hagan y ya así cierro este video concluyendo entonces que la función f es diferenciable en el origen. ¿Ok?